Buenas noches, bienvenidos a esta plática semanal del Encuentro Ciudadano por la Paz, también del Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey y la UBAC Estado de México. Les doy la palabra a Sara Funes, por favor. Muchas gracias, Jorge. Estamos aquí nuevamente, el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey, Encuentro Ciudadano por la Paz y la UBAC Estado de México, en esta plática de cada 8 días que tenemos sobre la doctrina social de la Iglesia. En esta ocasión, el tema que vamos a tener es la Iglesia en salida, el compromiso social de los laicos, que es a lo que nos ha convocado recientemente nuestro Papa Francisco. Ya estaba yo queriendo decir Benedicto XVI, me quedé un poco en el pasado, pero bueno, también nos invitó el Papa Benedicto a hacer una iglesia comprometida en lo social, estar en las calles, ahora sí que más lejos de los templos y más cerca de la comunidad, de los laicos, de todas aquellas personas que pues necesitan el servicio de la iglesia en este ámbito de lo social. Como ustedes ya conocen a Jorge, pues no me voy a tardar mucho en su presentación. Jorge recientemente ha terminado ya los estudios de la maestría en Doctrina Social Cristiana en la UBAC. Él está ahora pues ya estrenando su toga y su birrete, ya su título lo tiene también en las manos. Muchas felicidades, Jorge, por el esfuerzo. Él es ingeniero, es padre, y bueno, el día de hoy ha preparado este tema que tenemos anunciado, la iglesia en salida. Tuvimos una pequeña dificultad, un contratiempo aquí con las agendas de nuestro amigo Tomás Pichardo, que también cumplió con los requisitos de la maestría de Doctrina Social Cristiana, pero pues no va a estar con nosotros, va a estar Jorge acompañándonos. Mientras Jorge nos enciende su cámara y prende su micrófono para tomar la palabra, pues comentarles que han ampliado un poquitito el plazo de inscripciones a la maestría. Tenemos bastantes alumnos ahorita, pero hay un grupito en espera. Entonces han ampliado el plazo hacia el 15 de septiembre, lo cual es un poco complejo porque ya empieza o ya empezó este lunes pasado, ya está, dijéramos, los materiales para la primer materia, y enseguida viene cada una de las materias del plan de estudio, así es que si todavía no se deciden, tienen unos poquitos días para inscribirse y aprovechar. Muy bien, Jorge. Ok, muchas gracias, Sara. Gracias al público que está aquí con nosotros en la sala de Zoom y los que nos ven en las redes sociales. Y te pediría si dejas de compartir para que yo comparta, por favor. Voy a compartir la presentación. Les voy a pedir que me digan si se ve bien, se ve completa. Sí, Jorge, muchas gracias. Ok. Bueno, pues, como decía Sara, tuvimos ahí un malentendido entre Tomás y yo. Nos hicimos bolas con la fecha, entonces, pues yo voy a tratar de subsanarlo, ¿no? Digo, la verdad es que la plática de Tomás ya la había dado antes en unas charlas de los que tuvimos unos sábados. Lo hace muy bien, pero bueno, aquí, pues ni modo, ¿no? Aquí me tienen, a mí, ahí para que tengan, o lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué es, o el tema es la misión del laico en el mundo y la iglesia, según la doctrina social, que también, como la habíamos puesto, es pues, la iglesia en salida, ¿no? O sea, ¿a qué nos llama la doctrina social en cuanto a nuestro comportamiento en el mundo, digamos, ¿no? Luego, habíamos tenido, es bien interesante, en las páginas de tanto de Facebook como de YouTube van a quedar grabadas las 3 pláticas. La primera es, o llamamos evangelizar lo social o las fuentes de la doctrina social. La segunda, que fue la semana pasada con Luis Eugenio, que también terminó la maestría, es principios y valores de la doctrina social. Y ahora estamos proponiendo para terminar este ciclo pequeñito de introducción,
a la misma doctrina. La iglesia en salida es la misión del laico en el mundo y la iglesia. Sería la tercera plática. Si no pudieron ver las demás, pues van a, como les digo, están grabadas en nuestras páginas de YouTube y en la de Facebook, en las páginas que transmitimos, ¿no? Para que les echen un vistazo y se aceptan también comentarios y sugerencias, ¿no? Luego, ¿qué? Vamos a repasar otra vez, y porque es importante para ese tema además, ¿qué se entiende o qué entendemos por doctrina social? Es el conjunto de enseñanzas sociales que la Iglesia Católica llama a practicar a cualquier cristiano, principalmente a los laicos. Esta doctrina está fundada en las Sagradas Escrituras, en la tradición y el magisterio. La primera plática vimos esta de una manera, pues sintáctica, ¿no? Resumida esta situación de cómo está fundada en las Escrituras, en la tradición y el magisterio. Ahora vamos a ver que la iglesia está llamada a practicar, como dice aquí, que el laico está llamado a practicar esta doctrina. No es una, por ejemplo, cuando vamos al catecismo nos dan, nos preparan para los sacramentos. No sé, hay algunos que tomamos una sola vez, que no estamos practicándolos constantemente. Es doctrina que nos da conocimiento y sí, tenemos que comportarnos de cierta manera, ¿no? Pero no es de práctica constante. Por ejemplo, el bautismo pues, se bautiza una sola vez, o hay gente que no ejerce jamás el sacramento del matrimonio, pero en cambio esta doctrina, la doctrina social está enfocada a la práctica, completamente, ¿no? Otra vez, es el conjunto de enseñanzas sociales que la Iglesia Católica llama a practicar a cualquier cristiano, principalmente, como vamos a ver ahora, a los laicos, fundado en las Sagradas Escrituras, en la tradición y el magisterio. Entonces, es un conocimiento o conjunto de enseñanzas prácticas en lo social, ¿no? Vamos a ver ahora, dice que principalmente los laicos. Bueno, pues, ¿quiénes somos los laicos, no? Esta es una definición que tenemos en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Aquí vale la pena, vamos a ver esta definición, dice que todos los fieles laicos, a excepción de los miembros del orden sagrado, perdón, todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la iglesia. Esos son los fieles laicos. Ha habido digamos que un desarrollo y un entendimiento de lo que significa ser laico en la iglesia. En los principios, en la Sagrada Escritura se encuentra la palabra laico, escrita en griego en el Nuevo Testamento, y se van dando ciertas definiciones a lo largo de la historia, y laico está en un sentido que espero no hacerlos bolas, negativo, en el sentido de que no son los ordenados, los ministros ordenados, los consagrados, es el resto, digamos. Pero se va dando todo un cambio de pensamiento, sobre todo, y de una manera muy fuerte en el siglo XX, XIX, XX, y entonces los cristianos empiezan a ser definidos de una manera pues más positiva, no en el sentido peyorativo, les digo, no, sino una afirmación. No es que no sean los consagrados, por ejemplo, sino que son todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la iglesia, o sea, los sacerdotes, las hermanas religiosas, los religiosos, no son laicos, somos el resto, ¿no? Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal y profética y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Ejercen en la iglesia y en el mundo la misión que al pueblo cristiano le corresponde, ¿no? Entonces tenemos que ejercitar esa laicidad, ¿no? ¿Dónde encontramos de manera, digamos, moderna estas definiciones de qué son los laicos? Lo habíamos visto también en las fuentes, ¿no? Por eso, ahí es donde se define, ¿no? En el Concilio Vaticano II, les digo, desde antes ya se va definiendo, ¿no? Durante el siglo XIX, XX, de una manera más
clara qué cosa es el laico y cuáles son sus funciones en la iglesia, pero el Concilio Vaticano II es muy claro. Y en ciertos decretos nos dice o nos invita a los laicos a ciertas cosas y hace definiciones, ¿no? Por ejemplo, en el Interminifica, el documento Interminifica, que es sobre los medios de comunicación, se invita a los laicos a participar en eso. Dice, los medios de comunicación son o deben ser abordados por los laicos para la evangelización, ¿no? En la Lumen Gentium es una constitución sobre la iglesia y de ahí tomamos la definición anterior. Ahí hace o especifica ciertas características de la iglesia y dentro de ella dice qué son los laicos y cuál es su función. Luego tenemos la Apostolicam Actuositatem, que es específicamente sobre el apostolado de los seglares o laicos. Ahí nos está diciendo qué nos compete a nosotros como parte del pueblo de Dios, ¿no? Después tenemos una constitución bien interesante que es la Gaudium et Spes, y como dice ahí es sobre la iglesia en el mundo actual. O sea, ¿cuál es la función de la iglesia en el mundo actual? Y ahí hay funciones muy claras que debemos ejercer los miembros de este cuerpo de Cristo en el mundo. Eso nos toca a los laicos. Luego viene la Dignitatis Humanae, sobre la dignidad religiosa, la libertad religiosa. También tenemos que ver ahí nosotros, ¿no? En la lucha por dar esta libertad religiosa. Después viene Gravissimum Educationes. Todos estos son documentos del Concilio Vaticano. En esta se habla sobre la educación cristiana, cómo debe ser la educación cristiana, y se invita a los laicos a participar en la educación, ¿no? Tanto como docentes, se invita a formar escuelas. Es bien interesante, ¿no? Entonces, el Vaticano II va definiendo cuál es, de una manera moderna, muy clara y precisa, cuáles son las actividades de los laicos, ¿no? O cuáles deberían ser. Luego, el Concilio Vaticano II se llevó a cabo de 1963 a 1965. Entonces aquí, después de ese tiempo, pasan, pues aquí vean, hasta el 88, tenemos ya está el pontificado. Pasa el pontificado el Concilio Vaticano II lo inicia San Juan XXIII, lo termina San Pablo VI, luego viene un mes de que está ya también el proceso de canonización de Juan Pablo I, luego viene el pontificado de Juan Pablo II y en el 88 él emite un documento que se llama Christi Fideles Laici. Esta es una exhortación apostólica, no es encíclica, es una exhortación apostólica post-sinodal y es toda una carta, es la carta magna, ¿no? De acción, la que se nos invita a los cristianos y se nos indica a los laicos cómo participar en el mundo. Esta está dirigida a nosotros, a los laicos, no se dirige a los religiosos. Sí, dice, ¿no? Se dirige al principio, a los obispos, a los hermanos, todo eso, pero básicamente está destinada a nosotros, a los laicos. Es como un manual en el que se nos dan indicaciones muy precisas, muy claras, de cuáles son o deberían ser, cuáles son y deberían ser nuestras actividades en el mundo, ¿no? Vamos viéndolo. De aquí están básicamente las citas. Hay muchos documentos. Hay documentos dedicados especialmente, por ejemplo, ya los vimos en la primera sesión de este ciclo del magisterio, que se dedican al laico o a actividades de los laicos, pero Christi Fideles resume, ¿no? Resume todo lo demás, digamos. Que si en la vida está la Humanae Vitae, que es acerca de la dignidad y del valor de la vida. Hay muchos. Está, por ejemplo, todas las que se refieren al trabajo, pero vamos, por ejemplo, últimamente está las dos del Papa Francisco, pero todo eso que la iglesia como que va construyendo, edificando en obras de gigantes, yo lo veo así, ¿no? Entonces hay unos santazos que están en el Concilio Vaticano II, intervienen muchos, y luego San Juan Pablo II se monta en esos hombros de gigantes y emite este documento, Christi Fideles Laici. ¿Cuál es la construcción de la Christi Fideles? Tiene una introducción, luego nos indica cuál es la dignidad de los laicos. Yo los invito a que la lean, no es muy
Son 80 paginitas, las pueden bajar en la página del Vatican.va. Y es muy interesante, muy rica, está muy bien explicada, es profunda, pero no es un tratado de filosófico, nada por el estilo, es fácil, se puede comprender con facilidad para todos, digo, para todo público, ¿no? Viene después, es la dignidad de los fieles laicos en la iglesia misterio, ¿no? El capítulo que sigue es la participación de los fieles laicos en la vida de la iglesia comunión. Después, la corresponsabilidad de los fieles laicos en la iglesia misión. Luego tenemos, lo que sigue es buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y la formación de los fieles laicos. De eso se trata la exhortación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la misión del laico en el mundo y la iglesia? ¿Cuál es la misión? Es el actuar de los laicos es claramente definido en el documento como misión y servicio de la iglesia en los siguientes ámbitos. O sea, se nos pide que tengamos es un servicio que tenemos que dar a la sociedad, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. La comunión misionera. Lo vamos a ver, sobre todo por la cuestión esta de estar aquí de emergente, ¿no? Dice, la comunión misionera, el contexto de la misión de la iglesia. En el contexto de la misión de la iglesia, el Señor confía a los fieles laicos, en comunión con todos los demás miembros del pueblo de Dios, una gran parte de esta responsabilidad, o sea, ejercer la misión en comunión con la jerarquía, ¿no? Se nos invita a ser esos misioneros que no sé, yo me acuerdo cuando veía, no sé si ustedes alguna vez vieron la revista Alma, les llegaba la revista Almas a su casa, y yo veía, a mí me gustaba mucho ver la revistita, luego había una parte, todavía hasta la fecha tiene una parte que es de muñequitos para los niños, pero a mí me encantaba ver las fotos de los padres misionando en África o en no sé, en Asia, en Corea, en Brasil, en muchos lugares, y decían, y había un apartado que decía, bueno, ahora enviamos a los hermanos laicos, fulanito y perenganito, o sea, oye, pues no todos son padrecitos, ¿no? Los que van a misionar, se nos invita a ser misioneros en el lugar donde estemos. Luego, déjenme moverle aquí porque no veo con claridad. El anuncio del evangelio. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la iglesia, tienen la vocación y la misión de ser anunciadores del evangelio. Son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? No sé si alguien me los quiera nombrar. Que levante la mano y se animan y me digan, ¿cuáles son los sacramentos de iniciación? Por los que nos vemos habilitados y comprometidos. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son? Si abren su micrófono, levantan su manita y expresen qué sacramento es de iniciación, es decir, que es como un principio para. Bautismo, ¿no? Sí, pero ¿quién está hablando, perdón? Marisa. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, el bautismo es uno de ellos. Otro ¿Bautismo más. qué? ¿Confirmación? Ah, bueno, la manita la tiene levantada Francisco también, pero ahorita, es que ahí abajo, si quieren le explicamos, tienen una cosa que se llama reacciones, así le decimos nosotros, y ahí se levanta la manita. Ahí está, ese es aplauso, pero bueno, está bien, ¿no? Ese es un aplauso. A ver, Marisa, dime, ¿es bautismo? ¿Confirmación, comunión? Exactamente. A ver, señor, esos son, no sé si nos quieras decir algo más, Francisco, de estos sacramentos de iniciación. Son básicamente con los que contamos. El bautismo es muy importante, la primera comunión y la confirmación, que ya salimos directamente con el compromiso, ya directamente, ¿no? Así es, el bautismo nos permite, es el que nos hace Entramos. precisamente miembros de esta iglesia católica, ¿no? Nos ingresa. Luego, la comunión
que son todas las comuniones, no es solamente la primera, pero es como parte de la iniciación. La comunión nos fortalece, nos alimenta, nos da fuerzas, ¿no? Para actuar. Y la confirmación, ¿qué efecto tiene la confirmación en los cristianos? No sé si alguien se acuerda de sus clases de catecismo. ¿Qué hace el sacramento de la confirmación? Nos confirma la visión con el Espíritu Santo. Tiene parte del nombre, ¿no? Nos confirma, nos hace soldados de Cristo, digamos, ¿no? Nos invita a confesar la fe con firmeza. Esa es la confirmación. Y por eso parte del rito es pues una como cachetadita que era como poner a los caballeros aquí cuando los ordenaban la espada, en los hombros, ¿no? Entonces, esos son los misterios de iniciación cristiana, pues sí son misterios, ¿no? Los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces vamos a leer otra vez, dice, anuncio del evangelio. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la iglesia, tienen la vocación y la misión de ser anunciadores del evangelio. Son habilitados, o sea, los habilita, les permite, y además se comprometen en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo, que básicamente esos dones se dan de manera completa en la confirmación. Entonces, como vemos aquí, nos habilita, pero además nos compromete. Cuando nos bautizamos, profesamos la fe, que es un compromiso, ¿no? Como nos comprometemos a vivir esa fe. Luego, entonces, esa evangelización, estamos llamados a esa evangelización de muchas maneras. Bueno, ¿dónde voy? El anuncio del evangelio lo podemos hacer de muchas maneras. Un ejemplo, digamos, es un ejemplo que luego no es bueno ponerse de ejemplo, pero este programa es un ejemplo de eso, ¿no? Aquí hemos tenido, ya van muchos expositores que aquí nos dan temas de muchos tipos, pero en muchos casos anuncian la buena noticia, ¿no? Otro ejemplo de anuncio del evangelio, pues es uno muy noble, muy bonito y muy necesario, es el de los catequistas, ¿no? No sé si alguien de aquí ha sido catequista, pero esa es una parte bien padre del anuncio del evangelio, ¿no? Y hay muchos más. Luego, la nueva evangelización. Nos invita a la nueva evangelización. Los fieles laicos, debido a su participación en el oficio profético de Cristo, están plenamente implicados en esta tarea de la iglesia. Yo aquí pues, estamos en Facebook y le tengo que quitar tenía unos dibujitos para esta presentación, pero unas imágenes se las tuve que quitar, pero aquí les digo, ¿qué tenía aquí? Son unas iglesias vacías, sobre todo que se encuentran en Europa, en Canadá, por ahí, convertidas, y no sé si las han visto, es bien triste, ¿no? En pistas de patinaje, en bibliotecas, restaurantes o alguna otra cosa, ¿no? Estamos llamados a evangelizar a esas culturas otra vez, ¿no? A dar testimonio y evangelizar a los que han ido perdiendo la fe. Incluso en nuestro país cada día es más difícil, ¿no? Cada día se vuelve más complicada pues la evangelización. O sea, hay que evangelizar otra vez. Yo el otro día fui a comer con una compañera de la oficina y a desayunar. Estamos desayunando y le digo, ¿tú no bendices? Y me dice, pues yo soy católica, pero no soy mocha. Y luego en la plática pues, saca un montón de cosas es que eso es un karma y que no sé qué cosas son. Hace falta evangelizar a esas personas, ¿sí me explico? No, volverlas a evangelizar. Estamos comprometidos a eso, ¿no? Aquí me dice esta Betty que los templos son protestantes, pero no todos, ¿eh? También hay unos templos que son católicos, tristemente, ¿no? Luego, vivencia y como sea, de todos modos, aunque fueran protestantes, hay que evangelizar a esas personas, ¿no? Vivencia del evangelio. Este es un compromiso que tenemos también los laicos, ¿no? Ese es bien fuerte. En esta contribución a la familia humana, de la que es responsable la iglesia entera, los fieles laicos ocupan un puesto concreto, a causa de su índole secular, que les compromete
con modos propios e insustituibles en la animación cristiana del orden temporal. Aquí estamos, el decir que es de índole secular. ¿Qué implica esta palabra? Dice, estamos en esta contribución a la familia humana de la que es responsable la iglesia entera. Los fieles laicos ocupan un puesto concreto a causa de su índole secular. ¿Cuál es este índole secular? ¿A qué se refiere con esto? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Quizá precisamente a lo que decías al principio, que no son consagrados, que no tienen un voto dentro de la iglesia para cumplir un cierto compromiso como ministros de culto, a lo mejor, no sé. De hecho, ¿qué quiere decir secular? ¿Se acuerdan cuando dicen, hay alocuciones que usamos, por ejemplo, que son de latín y que dice, por ejemplo, mi abuelito usaba muchas, ¿no? Decía per secula seculorum. ¿Qué quiere decir eso, no? Por los siglos de los Por siglos. los siglos de los siglos. O sea, eso quiere decir que los católicos, es una costumbre, ¿no? Decir que vivimos en el siglo, o sea, en el mundo, digamos. Eso quiere decir secular. Los católicos, por nuestra condición de vivir en el mundo, Somos nos seculares. compromete, ¿perdón? ¿No somos seculares? Nosotros vivimos en el mundo, nuestra condición es secular. Los ministros ordenados están consagrados, digamos, ¿no? Pero nosotros estamos en el mundo del trabajo, en el mundo de la cultura, en el mundo de la educación. Se refiere a eso. Eso quiere decir secular. Que nosotros los laicos estamos en el mundo. Así se llama, ¿no? Que les compromete con modos propios e insustituibles. O sea, no hay quien nos pueda sustituir en la animación cristiana del orden temporal, ¿sí? Tiene levantada su mano Beatriz. ¿Qué te parece si le damos el Adelante. micrófono? Si me ayuda, yo no veo ahorita con la presentación. Si me ayudas, por favor. Adelante, Betty. Bueno, quería, pues a la pregunta que hiciste acerca de cuál es el carácter secular o ese índole secular, pues justamente es la diferencia que tenemos los laicos con respecto a lo demás en la iglesia, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque creo que podemos profundizar en la concepción del término, qué es lo que quiere decir, y pues se refiere también a que debemos estar dentro del mundo, verdaderamente dentro del mundo, santificándolo y proponiendo, pero sin predicar. Y se me hace muy interesante esa propuesta, que a veces no la tenemos tan clara. Gracias. Gracias. Fíjate que sí hay que, es bien curioso, ¿no? Hay una anécdota muy bonita de San Francisco de Asís, que digo, él era religioso, ¿no? Él no era, nunca fue sacerdote, nunca se ordenó, pero era fundador de una orden religiosa, un santazo, y es de mis santos preferidos. Y él decía que, déjenme ver si puedo compartir otra, espérenme. Una vez se ve completa, ¿verdad? La presentación. Sí. Él decía, una vez fue con uno de sus monjes a predicar, salieron a caminar, fueron al mercado, compararon, estuvieron ahí con la gente, se regresaron y el monje le preguntó, oye, ¿y cuándo predicamos? Y San Francisco dijo, ya lo hicimos. No, pero ¿a qué hora? Dice, pues con nuestro comportamiento. Cuando nos comportamos con la gente, les pagamos lo correcto, cuando saludamos a todos, cuando eso. O sea, los laicos estamos llamados a predicar con el ejemplo más que nada, ¿no? Y más que nadie. No sé si han visto, a mí me ha impresionado mucho una foto de un policía que está uniformado y va a comer y bendice de una manera tan profunda. Eso es predicar, ¿no? Eso es dar testimonio en un mundo, en el mundo, en lo secular, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, te estamos llamados a evangelizar, pero de una manera diferente, ¿no?
Claro, y además porque es en la realidad temporal, o sea, Así es. en lo social, en lo político, en la educación, en lo concreto del día a día de lo que hace la vida, no solamente en la parte, pues como de la oración, que o sea, es vivir en oración, pero en la realidad temporal. Y me parece muy importante como distinguir esta peculiaridad. Sí, es cuando termina la misa. ¿Por qué se llama misa? ¿Alguien sabe por qué se llama misa la misa? Al final, cuando terminaba la misa en latín, decía algo así, no me lo sé bien, ¿no? Y vayan en misión, el misa es algo así, ¿no? Vayan en misión, eso quería decir, nosotros vamos a la misa para de ahí cargarnos de las pilas, digamos, de llenarnos de la gracia y salir en misión. Los laicos tenemos que misionar en el mundo. Eso es lo que te refieres. Salir Entonces ya, enviados, ¿no? O sea, que va. exacto, es una misión, tenemos una misión, ¿no? Y como dijiste, en la animación cristiana, en el orden temporal. Ya te echaste la plática ahorita, ¿no? En el orden, ¿qué dijiste? Político, cultural, educativo. Estamos llamados a animar esos medios. Pero además, hay que ser bien claros, con modos propios e insustituibles. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé si se acuerdan que fue San Juan Pablo II llegó a Nicaragua y fue recibido por una sacerdote que se llamaba Ernesto Cardenal, no era cardenal, era presbítero, pero se apellidaba Cardenal, se hinca, no sé si se acuerdan, búsquenlo en YouTube, se hinca cuando el Papa llega y el Papa le mete una regañiza, pero fue una cosa que pues, ¿cómo les diré? Que casi fue un escándalo, ¿no? Para los, ah, para los teólogos de la liberación, para la gente que creía que estaba bien, porque este señor cardenal era sacerdote y estaba ejerciendo como sacerdote, pero era ministro en el régimen sandinista, ¿no? Déjense el régimen que sea, no pueden. O sea, ellos, su mundo no es el secular, es el religioso, el de los sacramentos, ¿no? De la predicación activa. Entonces, nosotros los laicos, es lo que no nos damos cuenta, somos insustituibles. Eso es lo interesante, ¿no? Cuando vemos eso, les digo este ejemplo porque es muy extremo, ¿no? El sacerdote no debe tomar cargos públicos. No es su ámbito, ¿no? Y eso fue bien claro, el Papa regañando a ese señor cardenal. Pero la cuestión es que tampoco deberían hacer ciertas cosas o hacen cosas, pero nos suplen. El otro día estuvo aquí el padre Roberto Funes y él organizó una cuestión de despensas en su parroquia. Muy loable, es que padre, pero eso nos debería llamar a nosotros, a los que estamos llamados a hacer eso, somos los laicos en el mundo secular. ¿Sí me explico? En el mundo. Entonces, espero no hacer los bolas. O sea, lo que hizo el padre obviamente no está mal, pero ahora sí que los que deberíamos ser insustituibles nos está sustituyendo. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Eso está permitido, el padre lo puede hacer, pero cosas de política y eso claramente no lo pueden hacer y no por el Código de Derecho Canónico, ¿no? Les dice, ¿sabes que no puedes? Y eso es de los laicos. Hay muchas cosas que los sacerdotes, por ejemplo, el padre Solalinde, se los decía yo la otra vez, metido con una lucha tremenda por los migrantes, pues porque nos está sustituyendo a los laicos. Ese es nuestro compromiso, ¿no? Espero no hacer los bolas, ¿no? Seguimos. No sé. Otro ámbito es en el que los laicos debemos actuar es en la promoción de la dignidad de la persona, redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona humana. Constituye una tarea esencial. Es más, en cierto sentido, es la tarea central y unificante del servicio que del servicio que la Iglesia y en ella los fieles laicos están llamados a prestar a la familia humana, a la promoción de la dignidad de la persona. ¿Cómo la promovemos? ¿Cómo creen que se promueva la dignidad de la persona? Pues con el comportamiento, como decías, ¿no?
Una parte sobre el comportamiento. ¿Qué otra? El ejemplo. Por ejemplo, están hay una asociación insigne, ¿no? Las señoras de ANSIFEM que se dedican a promover la dignidad de la mujer. Y lo han hecho durante muchos años de una manera muy, muy, muy valiente, ¿no? Otras son las asociaciones de abogados, ¿no? Los abogados católicos que se dedican a promover la dignidad de los hombres en la legislación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es promover la dignidad del hombre. Otros, por ejemplo, Lech Walesa, ¿se acuerdan? El de solidaridad, lo hacía en el campo del sindicalismo. Pero decía, ¿sabes qué? Las condiciones en las que viven estos señores trabajadores no son dignas. A ver, Betty, ahorita ya puedo ver. Adelante. Qué bueno. Yo creo que también otro lugar, pues es en la vida cotidiana, ¿no? Es en la forma como educamos, en la forma como nos relacionamos. Esa promoción de la dignidad de la persona también se hace con la amistad y también se hace en la forma como tomamos decisiones. Porque solemos como dejar como que las cosas solamente las puedes hacer si haces algo extraordinario como fundar una universidad o tal vez hacer el gran, no sé, un gran logro, por ejemplo, de ahorita que estás mencionando ANSIFEM, pues haber logrado el día de Balance Familia junto con otras instituciones, ¿no? O la observación electoral, o muchas otras. Pero no se necesita ir muy, muy lejos, sino simplemente viviendo de forma coherente como católico y ser un profesional en lo que haces para poder ser promotor de la dignidad de la persona humana. Completamente de acuerdo, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora me tocó hacer unos cursos ahí en la oficina y por ejemplo, hay uno muy, muy, ¿cómo les diré? Que parecería que no debería ser, ¿no? Así se llama el curso, prevención del hostigamiento y ¿qué? Hostigamiento y abuso sexual, una cosa así, ¿no? Entonces, y te explican lo que es, pero no debería ser. Cuando hay una situación de esas es porque no está respetando la dignidad del otro. Imagínense la gravedad del asunto que tenga que haber un curso institucional, ¿no? Entonces, como dices, sí es como nos comportamos, o en tu casa, en tu familia, ¿no? Los machos que le pegan a las mujeres, pues, oye, ¿cómo crees, no? Y también en caso de las mujeres que le pegan a los hombres, pero sí es cierto, hay que promover la dignidad de las personas donde estemos, ¿no? Como dices tú, no hay que empezar por nosotros, pero también el Papa sobre todo en una encíclica que se llama Solicitudo Rei Sociales, sí nos habla de que estamos llamados los laicos a modificar las estructuras de pecado, así lo llama él, ¿no? Así y ahorita vamos a ir llegando a esto, y si no se los digo me preguntan, ¿no? Luego, también estamos llamados a la veneración, promoción y cuidado del inviolable derecho a la vida. El efectivo reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona humana. Se trata de derechos naturales, universales e inviolables. Nadie, ni la persona singular, ni el grupo, ni la autoridad, ni el Estado, pueden modificarlos y mucho menos eliminarlos, porque tales derechos provienen de Dios mismo. Entonces, a esto nos llama el Papa en la Christi Fideles. Le digo, ahí, obviamente no es el único documento, pero en la Christi Fideles van a encontrar este compromiso, este llamado agrupado, ¿no? Está la famosísima encíclica Humane Vitae, ¿no? De San Pablo VI, y luego el mismo Papa San Juan Pablo II, él hizo otra, ¿no? También acerca de la dignidad de la persona humana. ¿Cómo se llama, Betty? Te lo sabes. Humane Dignitatis, me parece. Algo así, ¿no? Dignitatis Humanae, una cosa así. Sí, No, Evangelium Vitae. Evangelium Vitae. Pero hay otras. Es tarde. ¿Cómo? Que es muy Y es muy tarde. Y luego hay era un consejo pontificio también para cuestiones de bioética, y tienen la Dignitatis Humanae, así se llama,
y hay otra más. Hay un montón de documentos donde pueden encontrar relación con esto, ¿no? El mismo Papa Francisco es muy claro en la Fratelli Tutti, ¿no? Acerca del respeto a la vida. También, ¿no? No nada más, dice, el primer respeto que debemos tener es a la vida humana. Antes oye, que la creación está bien padre, ¿no? Pero si no respetamos la vida humana, pues de nada sirve todo lo demás, ¿no? Eso sería ser como neopaganos, una cosa así, ¿no? Luego, y aquí, por ejemplo, yo tenía pensada la imagen de esta famosa del bebé que está en el vientre, ¿no? Tan bonita que se ve, que está el niño como a trasluz, ¿no? Luego, tenemos la promoción de la libertad religiosa. Fíjense, nos lo dice claramente el Papa Francisco, es la Christi Fidelis Laici, dirigida obviamente a los laicos, y nos dice que tenemos que defender nuestra libertad religiosa. El respeto a la dignidad personal, que comporta la defensa y promoción de los derechos humanos, exige el reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre. No es esta una exigencia simplemente confesional, sino más bien una exigencia que encuentra su raíz inextirpable en la realidad misma del hombre. O sea, no es porque seamos católicos, sino porque es por el hombre. Y es bien curioso, pero debemos respetar y promover la libertad religiosa de todos, no nada más de los católicos. Eso es bien interesante, ¿no? Entonces, estamos llamados a eso. Y eso, esta libertad, por ejemplo, ¿me puede ser un ejemplo de cómo se promociona o se puede promover la libertad religiosa o se está promoviendo en estos días? Aunque se confunda con educación, por ejemplo. ¿Alguien? ¿Nadie levanta la manita? ¿Cuál fue la pregunta, Jorge? Que cómo en estos días, ¿cuál podría ser una lucha o estamos viendo la promoción de la libertad religiosa en la sociedad por alguien? Hay un montón de ejemplos, ¿no? Pues sí, pues finalmente toda la parte de, bueno, no, el aborto no, porque ese no es, ese es a nivel general, ¿no? Pero pues sí, todo lo que está pasando con los sacerdotes, ¿no? Los asesinatos de los sacerdotes, pues no sé. Que además se Por mezcla, ¿no? ejemplo, Perdón, ¿quién más? por ejemplo, los cristianos perseguidos en Clarísimo. Medio Oriente o inclusive pues en los países de América Latina también. Ahorita con la Universidad Central, la UCA, que también pues se ha cerrado. el régimen de Nicaragua pues ha pedido que salga o ha cancelado la personería jurídica de los jesuitas. Ese tipo de persecución, ¿no? Que atenta contra la libertad religiosa. Así es. O ¿qué tal el encarcelamiento de este monseñor de Nicaragua? ¿Cómo se llama? Rolando, ¿no? El señor Rolando es una cosa tristísima. O una bien cercana que tuvimos aquí, la cuestión esta de los nacimientos, ¿no? ¿Se acuerdan? Es parte de nuestra Sí. libertad religiosa, ¿no? Entonces, Que hay un querían, montón. bueno, de hecho se llevaron firmas ahí a la Suprema Corte de Justicia por el tema de que no quieren, bueno, no querían, pero se retractaron, ¿no? Para lo de los nacimientos y todo, ¿no? Eso pues es pues no es, quieren frenar toda esa parte, ¿no? Quitarla, digamos. Así es, entonces estamos llamados a la promoción de la libertad religiosa, inclusive en las leyes, ¿no? O ahora también hay situaciones, por ejemplo, con los libros de texto, ¿no? Que la gente también tiene una cuestión muy clara en la situación. Es que yo no creo en eso, no son mis valores, pero son valores religiosos, ¿no? Entonces todo esto es parte, todo eso, estamos llamados a promover a la persona, ¿no? Entonces, todo eso como que se entremezcla, se entrevera, ¿no? Oye, también, Tenemos, ¿sí? perdón, antes de cambiar de tema, pues también esta importancia de que analicemos
exactamente cuál es el concepto de libertad religiosa, que significa que cualquier persona tiene el derecho de elegir libremente su religión o creencia, ¿no? Y por eso es que también se promueve un Estado laico de una manera saludable. O sea, no significa una laicidad como a ultranza, sino, o sea, no se puede hablar de Dios, no se puede hablar del espíritu, no se puede hablar de la religión, no. Lo que se está diciendo es, tenemos que respetar la libertad y como derecho humano fundamental, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a todos los convenios y pactos internacionales sobre el tema, así como nuestra Constitución mexicana, y que este derecho lo que garantiza es la libertad de pensamiento y de expresión, así como pues la posibilidad de celebrar la diversidad religiosa y sobre todo pues de buscar el diálogo y el entendimiento entre todas las personas. Entonces tan importante es mi opinión como la de otra persona. Y creo que ese punto también nos obliga a que analicemos a fondo qué es verdaderamente libertad religiosa. Sí, así es. Digo, también hay, Jorge, digo, sería mejor los una invitan. opinión, ¿Sí? ¿Quién es? perdón, una opinión sobre el respecto. A ver, adelante. Sí, es importante destacar que la libertad religiosa es un concepto muy cercano al de libertad de conciencia y de creer, pero sí tienen su diferencia. En algún lugar puede darse el caso de decir, oye, yo te respeto lo que tú creas, pero no te permito que lo manifiestes públicamente. Entonces, la libertad religiosa es la posibilidad que tiene cualquier ser humano de profesar una religión en público y en privado y poder también educar a sus hijos conforme a esas convicciones. Entonces, la libertad religiosa se refiere, digamos, al ámbito externo, que es la posibilidad de manifestar públicamente tus creencias y profesar libremente tu fe, que, digamos, va ligado con la libertad de conciencia, pero es distinto. Y vale la pena señalar que la libertad religiosa es un tema que se ve vulnerado en muchos lugares del mundo. En México vivimos esta realidad por mucho tiempo. De hecho, fue la causa de la Guerra Cristera. Situación que medio se modificó con los cambios que se dieron en el 92 en la Constitución. Sin embargo, todavía existen restricciones importantes a la libertad religiosa en nuestro país. Y se está ya dando también el fenómeno curioso de que, por ejemplo, en países como Europa, en donde la gente migrante que llega de los países árabes, pues ellos reclaman su libertad religiosa para profesar su fe y pueden practicar la religión musulmana libre y abiertamente en cualquier lugar. Sin embargo, en los países árabes, en los países en donde predomina la religión como una religión de Estado, para los cristianos es muy difícil, está muy restringida esa libertad. Desde lugares en donde ni siquiera puedes creer, ni siquiera puedes manifestar que crees, entonces en donde lo puedes hacer, pero no puedes buscar convertir a otros, donde no, lugares donde no puedes ni siquiera asistir a los servicios religiosos. Sin embargo, el derecho de todos los musulmanes sí está garantizado en los países de Occidente, ¿no? En la India, por ejemplo, también hay graves problemas para el ejercicio de la libertad religiosa. Tenemos ahí varios casos que han llegado a nivel internacional muy graves, ¿no? Entonces, en resumen, la libertad religiosa se trata de eso y está vinculada, pero es distinta de la libertad de conciencia. Dale, gracias. Gracias, digo, ya síguete con todo el tema. Muy buena aportación, muy interesante, ¿no? Y además aclaratorio. Es cierto, y
por ejemplo, eso que dices, ahorita se me vino, ya se me olvidó. Yo voy a decir un ejemplo, bueno, que no todo y no se puede aceptar todo como libertad religiosa, ¿no? Por ejemplo, los cultos estos satánicos que sacrifican niños y eso, obviamente no aplican, ¿no? Hay un límite que también está en el derecho de los demás, ¿no? Así que le seguimos. Es bien interesante, ¿eh? Ese tema es súper interesante. Y, por ejemplo, eso que está pasando en Europa es tremendo. Ya, no sé si sepan, en Inglaterra, el alcalde, digamos, de Londres es musulmán, ¿no? Y están promoviendo leyes musulmanas, perdón, y esperemos que al rato no esté la Sharia ahí ya aplicada en Europa, la ley musulmana, porque entonces sí va a haber serios problemas, lo que dice Rafa, ¿no? Un caso, por ejemplo, fue un jeque allá de Arabia Saudita con Putin, y le dijo el cuate el jeque, eso es una cuestión que pasó, ¿no? Oye, ¿me permites poner aquí una mezquita para que la gente musulmana pueda orar y sentirse a gusto aquí en Moscú? Y Putin le dijo que sí. Dice, ok, ahora tú dime dónde voy a poner una iglesia ortodoxa. No, eso no se puede. Así, cuando ya Putin había aceptado, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues aquí tampoco se puede tu mezquita. O sea, sí hay una cuestión de falta de reciprocidad, ¿no? Pero continuamos. Va a ir el tiempo. Dice, compromiso social con la familia. Y luego ya vi que Betty ya puso ahí en el chat, ya utilizó la inteligencia artificial y buscó los documentos. Son esos los que decías, ¿no? Acerca de la defensa de la dignidad de la persona. Si nos quieres decir cuáles son. Así como no. La Humane Vitae 1968 por el Papa Pablo VI. La Evangelium Vitae 1995 por San Juan Pablo II. La Donum Vitae 1987, que es la instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación humana. La Dignitatis Persona 2008, declaración también de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el respeto a la persona humana en el campo de la bioética. Esas son, y son bien interesantes, son muy recomendables. Y a ver que ya también platicamos de ellas aquí. Estamos viviendo, eso es parte de la nueva evangelización, ¿no? O sea, que las parejas Oye, vayan Jorge, ¿sí? ¿qué te parece si de una vez vamos invitando a Betty, a Beatriz, a que también ella nos dé una platiquita porque trae su background muy interesante también para Sí, claro. seguir difundiendo la doctrina social de la iglesia? Y además utiliza la IA, ¿eh? O cómo se dice, de una manera, Exactamente. hay que nos explique también de ese tema, ¿no? Pero sí, como no, ya quizás invitada, ¿eh? Ahí nos ponemos en contacto. Es Digo, que la Sara verdad que tiene muchas tareas, entonces por eso. es parte, ahorita vamos a hablar parte de lo que cada quien hace, y tú también tienes que platicarnos de lo que haces, ¿no? Lo que haces y de qué presides, es bien interesante. Y es testimonial, ¿eh? Si oye cuando dicen, que los machos, no sé qué, las mujeres están tomando posiciones bien padres y bien importantes, ¿no? Pues ahí no te hagas, ahí platicamos. Pero, digo, no se forza a nadie, pero yo creo que sí estaría muy bien, ¿no? Luego, entonces, por ejemplo, esa es parte de la nueva evangelización. Las parejas católicas, por diferentes índoles que si quieren también un día platicamos, están siendo cada vez más infértiles y están yendo a buscar a las clínicas de fertilidad cosas que atentan contra la dignidad de la persona y contra la dignidad de la familia. Y eso está bien clarito y definido en esos documentos. Entonces también, o sea, tenemos la obligación de, como dice ahí al final, la formación de los laicos, ¿no? Para saber que, oye, me preguntan, oye, ¿podré ir a una clínica a hacerme una in vitro? Pues hay que saber qué decir, ¿no? Qué responder. Oye, fíjate que no, porque es pecado. No, pues va a ir. O sea, pasa esto, pasa lo otro. X, hay un montón de implicaciones muy, muy difíciles y muy tenebrosas. Y la iglesia, pues finalmente da una opción, ¿no? A esas parejas. Luego, los compromisos social con la familia. El matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el compromiso social de los fieles laicos. Urge, por tanto, una labor amplia, profunda, sistemática, sostenida,
no solo por la cultura, sino también por medios económicos e instrumentos legislativos dirigidos a asegurar a la familia su papel del lugar primario de humanización en la persona y la sociedad. Tú, Betty, tienes más frescos estas ideas. ¿En qué encíclica se trata por primera vez la cuestión de la familia, como se dice aquí? Si no te acuerdas, no te importa, pero es parte de la primera, de las primeras clases que se dan en la maestría, ¿no? Oye, te Lo aprovecho. escribió, lo Oye, escribió. espérate, Jorge, estamos en examen. No, espérate. No, pero mira, es la famosa, Familiares consorcio, ¿no? Es la, ¿no? exacto. La Rerum, Familiares consorcio, ¿no? la familiares es muy posterior. Lo trata desde la primera encíclica social, León La XIII. Rerum Novarum. Habla de la condición de las familias, ¿no? Y que urge modificar los sistemas económicos y permitir que las familias estén juntas y que los niños no trabajen. Desde el principio nos urge una legislación, ¿no? Y todavía, después de más de 100 años, sigue la necesidad de proteger a la familia, ¿no? Y también hay un montón de asociaciones y de, no sé, de iniciativas, ¿no? Por parte de los católicos para fomentar esta situación de la familia. Y ciertamente, ¿no? No, como les digo, los documentos de la iglesia son muy vastos. Está la Populorum Progressio, la Pacem in Terris, todas esas hablan también de la familia de cierta manera, ¿no? La familia es consorte, pero la Rerum Novarum es la primera y lo trata de una manera muy, muy destacada, ¿no? Luego, la caridad, alma y apoyo de la solidaridad. La caridad con el prójimo en las formas antiguas y siempre nuevas de las obras de misericordia corporal y espiritual representa el contenido más inmediato, común y habitual de aquella animación cristiana del orden temporal que constituye el compromiso específico de los fieles laicos, que se ha ido definiendo como no sé si hayan leído, tanto lo menciona Benedicto XVI, es muy claro y que les digo que se van subiendo en hombros de gigantes, ¿no? Y Francisco nos habla de la caridad, que ¿se acuerdan cómo define esta caridad? La caridad social. La caridad social. No, también Entonces, habla de la caridad como la política, como la más alta forma de caridad, me parece que es así su cita, y eso también pues es verdaderamente confrontante. así es, ¿sí? Entonces, miren, es lo que les decía, ¿no? Hemos visto y todos nos hemos enamorado de la Madre Teresa y sus grandes obras. Está supliendo a los laicos. O sea, realmente está supliendo a los laicos, ¿no? Lo que les digo del Padre Solalinde y esa caridad que ha criticado, lo que ustedes quieran, pero esa caridad que ha ejercido está supliendo a los laicos, ¿no? En la plática que nos iba a dar Tomás, él es muy diferente, cada quien tiene sus estilos, lo que sea, pero él habla mucho de la cuestión que nos ha dicho el Papa Francisco. ¿Se acuerdan qué dice él? De esta iglesia en salida, dice, ¿vayan a dónde? A la periferia, o sea, busquen a los más. Eso es algo típico de la doctrina social y algo de lo que platicamos la primera sesión de las fuentes de la doctrina que está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Que es muy reiterativo. En el Antiguo Testamento es a cada rato que tenemos que ocuparnos de las viudas, de los huérfanos, del extranjero. Si no vieron la plática, ahí échenle una vueltecita. Y en el Nuevo Testamento también es muy claro, ¿no? Lo que les digo, se presenta nuestro Señor al final de los tiempos en ese discurso famosísimo de San Mateo, ¿no? A ver, váyanse para allá las ovejitas y váyanse para acá los cabritos. Y cuando ustedes hicieron tal y tal y tal y tal cosa, a mí me lo hicieron, ¿no? Ah, pero ese maestro, ¿cuándo alimentamos al desnudo, le dimos agua? Pues, cuando lo hicieron con el hermano. Nos debemos propiciar situaciones también en la cuestión económica para que esto se dé, que haya solidaridad, ¿no? Ahora, aquí está lo que tú decías, Betty, el compromiso cristiano en la política. Para animar cristianamente el orden temporal, en el sentido, digo, no sé si haya duda con lo anterior. Si alguien quiera, ¿no? Está claro, ¿no? Luego dice, el compromiso cristiano en la política
Para animar cristianamente el orden temporal en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Hay veces que entendemos que la política es, tenemos el concepto de que solamente es meterse a un partido político y estar metidos ya sea en el PRI, en el Morena, en el PAN o no sé dónde, movimiento. Aquí nos está diciendo bien claro el Papa que la política es el ejercicio del poder, ¿no? Buscando realizar el bien común y se puede realizar es multiforme, ¿no? La manera. En la acción económica, por ejemplo, con esas famosas cúpulas empresariales, ¿no? Que se reúnen los patrones y ven cómo mejorar la situación económica del país y de sus trabajadores. De los trabajadores cuando hacen o viven bien el sindicalismo, ¿no? En lo social, en una serie de actividades de índole social, ¿no? Legislativa, pues ahí sí es gente que llega. No tienes que ser diputado o senador para modificar la cuestión legislativa. Puedes participar con lo que decías tú, Betty, con el ejemplo de Ansifem, ¿no? Que, oye, pues estar haciendo cabildeo, se llama cabildeo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es una profesión ser cabildero, ¿no? O abogacía. Yo creo que También, da mejor expresión a lo que es ser abogado, ser, digamos, como interceder para que las cosas sucedan a favor de la justicia. Y ese compromiso pues también lo podemos hacer como ciudadanos, no solamente votando, sino también informándonos con verdad sobre asuntos públicos importantes, ¿no? así es. Y la cuestión administrativa, pues es también trabajando, por ejemplo, pues luego es que está bien denigrada, ¿no? La situación de la burocracia, por ejemplo, ¿no? También en la burocracia se puede hacer una labor social y promover el bien común, ¿no? Y cultural, yo por ejemplo, aquí cerca yo vivo en Tlanepantla, está la ex hacienda Santa Mónica, que fue patrimonio de un señor que ya falleció hace muchos años, el señor Agenbeck y de la Lama, que dejó una fundación, en la que está la Casa de la Bola, está la Hacienda Santa Mónica y una hacienda en quién sabe qué, Popolaca, en Puebla, pero se dedican a promover la cultura. O sea, es exquisito, ¿no? No sé, cada domingo hay una promoción cultural ahí en las haciendas. El señor ya se murió, pero lo dejó incluso, le dejó patrimonio y lo dejó mandado, ¿no? En su testamento. Entonces, la promoción cultural, ahí hay un señor, un director de la Orquesta Sinfónica de Tlanepantla y la infantil de Tlanepantla, la de no sé qué, de cuerda de Tlanepantla, o sea, está metida en todo lo musical de Tlanepantla, que tiene unos estudios impresionantes, y yo creo que no le pagan, pero para nada lo que sabe, pero se dedica a promover la cuestión cultural, ¿no? O sea, estamos llamados los cristianos a meternos a la cultura, ¿no? No sé, por ejemplo, yo una vez vi, no sé cómo me impresionó, en un puesto de esos de libros de viejo ahí en la vuelta de mi oficina, había un librito que era pero de un poeta, pseudopoeta nicaragüense sandinista, con puras loas a la cuestión esta que están manejando y destruyendo su país. Dices, qué pena, ¿no? Además estaban horribles, o sea, los poemas no tenían métrica, no tenían rima, no tenían nada. Dices, oye, ¿los cristianos dónde estamos? Para escribir poesía católica, ¿no? Religiosa. Entonces, estamos llamados a promocionar la cultura. Eduardo Verástegui, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Mel Gibson haciendo sus películas, ahora va a salir la del, ¿cómo se llama? La que va a salir de Jim Sonido de Caviezel, ¿no? libertad. Sound of Esa, ¿no? Freedom. Ujú. Entonces, no sé, está
Hay No, otra bueno, película que hay salió, muchísimas expresiones culturales, no muchas. solamente en el cine. Bueno, pues digo, son unas películas, pero por ejemplo, yo una que siempre tendré presente es el Festín de Babette, ¿no? Que mi profesor en la universidad ya, que no es necesariamente religiosa, ni tiene que ser, vamos a decir, de abogacía, sino que son películas y son producciones que lo que hacen es estimular pues la apreciación estética, de la apreciación de lo que es bueno, bello y verdadero, ¿no? Y hay muchísimas otras cosas. Por ejemplo, bueno, esta de Festín de Babette, justo pues para poder entender este concepto del genius loci, de cómo son las cosas específicas porque dependen del lugar en donde son, pues es algo que nunca se me va a olvidar, y estoy hablando de hace más de 30 años que vi esa película y ya era vieja, pero también pues muchas otras producciones también de cristianos en medio del mundo que tienen un compromiso con la cultura, la música, las artes. Por ejemplo, todos estos coleccionistas de museos privados que se están sosteniendo contra viento y marea, ¿no? También pues la publicación de buenos libros, novelas, la promoción de autores, como tú decías, de la poesía, ¿no? Que hay en todos los lados, gracias a Dios. Había un cuate, un español, argentino español, que escribió una novela que se hizo famosa. Yo vi que la gente la leyó, es la Aitana, la esclava judía, ¿no? No sé si la vieron, pero este cuate es una novela católica, ¿no? Hay muchos ejemplos. Ahora en el cine, ahorita está El único hijo, que es acerca de la Odisea de Abraham. Nadie la va a ver, o sea, fuimos el fin de semana ya 3 pulgas en el cine, ¿no? Pero son esfuerzos que estamos llamados a hacerlos, ¿no? Es también de los estudios Ángel, de la misma película esta del Sonido de la Libertad, ¿no? Por Luego, mencionar unas. sí, por mencionar una, ¿no? La del Padre es tú, no sé si la vieron, Buenísima buenísima. película. Y había otra de otro padrecito, está en Netflix, con todo lo malo que hay en Netflix, había una de un padrecito polaco, que yo creo que en algún momento lo van a canonizar, que hizo una labor social impresionante, Padre Jan, algo así. Búsquenla, yo no me acuerdo cómo se llama, pero está increíble, ¿no? Increíble. Luego, vamos a pasar a este punto. Dice, el hombre como centro de la vida económico-social. El servicio a la sociedad por parte de los fieles laicos encuentra su momento esencial en la cuestión económico-social, que tiene por clave la organización del trabajo. Entonces, el trabajo ha sido, y que es la actividad que sustenta al hombre, y ha sido un tema recurrente y central en la doctrina social. Digo, ahí precisamente empieza con la Rerum Novarum, ¿no? Y de ahí, de estas encíclicas sociales que tienen el nombre, se los decía la primera plática, ¿no? Que tienen el nombre de año, anus, centésimus anus y todas esas. Y por ejemplo, Juan Pablo II sacó 2 como recordando a la Rerum Novarum. Fue tan largo su pontificado que le alcanzó a sacar 2 quadragesimus anus. O sea, todas esas están referidas a la cuestión económica, social en una buena parte, ¿no? Los cristianos estamos llamados a ordenar el orden económico, social, y según el concepto antropológico cristiano, o sea, esa dignidad que tenemos de hijos de Dios, ¿sí? Y lo que les decía, estamos llamados a participar en las cuestiones sindicales, en las cuestiones patronales, en las cuestiones legislativas que traten de... Y hay mucha gente que critica a la iglesia y jamás ha reconocido que todas estos avances en las legislaciones de los países occidentales tiene que ver con la doctrina social, ¿no? Porque de ahí se fue impregnando. Por ejemplo, los católicos italianos es muy claro, ¿no? O yo les decía, que hay si buscan por ahí, hay unos, se llaman los santos sociales italianos. No todos son santos, hay canonizados, hay beatos, hay siervos de Dios, pero que inspirados en la doctrina social, modificaron su mundo.
porque en el norte de Italia había un sufrimiento tremendo a raíz de la industrialización. El más conocido, el más grande, y es también pues es religioso, pero es un santo increíble, San Juan Bosco. La mayoría fueron religiosos, pero no son los únicos. Hay un montañista ahí muy famoso por ahí que también hizo mucho, su papá tenía empresas y se ordenó lo económico social para que sus trabajadores vivieran con dignidad, ¿no? Entonces, estamos llamados a ese tipo de cosas. Un ejemplo Oye, famoso, Jorge. ¿sí? No, sí, iba a poner un ejemplo precisamente, que no nos es tan lejano. ¿Ya? En la Constitución de 1917, el artículo 123, habla sobre el trabajo, está inspirado de forma clara y hasta son textos casi copiados de los documentos de la Iglesia para la defensa de los trabajadores. Y eso fue resultado, bueno, de toda la labor social que la Iglesia hizo en México en finales del siglo XIX, y que ahí en la Constitución está reflejado, está ahí en este artículo de la Constitución de nuestro país. Vale la pena decir que igual las relaciones laborales se han modificado sustancialmente en los últimos años, y no hay que perder de vista que este tema va más allá de lo que en su momento fueron solamente los derechos laborales, ¿no? Ahora también estamos ya ante otras problemáticas diferentes, pero que sí llaman a la acción clara de los católicos para modificar estas realidades, ¿no? Las esclavitudes modernas, el trabajo infantil, el trabajo no remunerado de las mujeres, la falta de la precariedad del salario, que por cierto ahora estos últimos años se ha tenido un avance muy importante en el incremento del salario mínimo, no solo por propuestas de López, sino porque precisamente los empresarios de Coparmex empujaron fuertemente esto. Y todos esos temas son en donde tenemos que estar atentos, porque esta realidad de la vida del trabajo se ha modificado e impacta de forma sustancial en la dignidad humana de todos los que se dedican a esto, ¿no? Nada más. Sí es. Digo, y hay ejemplos también muy cercanos en la cuestión de empresarios muy famosos mexicanos. Está don Lorenzo Servitje, ¿no? Que a toda esa empresa le impregnó de este tipo de ideas, y un personaje que toda su vida se movió en este ámbito de lo económico social de una manera muy reconocida es don Carlos Abascal, ¿no? Que también él estuvo bien metido en esta cuestión de la promoción económico-social. O sea, son ejemplos los que están ahí puestos y que sabemos que sí se puede, ¿no? Luego. Jorge, creo que Francisco quería hablar, ¿no? No sé si. Sí, quería comentar, pero ya lo comentaste. Ya. A don Lorenzo Servitje pues, le dieron un doctorado por parte de la Iglesia. El mismo día que le dieron el doctorado a él, se lo dieron también a Fray Gabriel Chávez de la Mora, pero a don Lorenzo, todos sus ejecutivos tenían que estudiar la doctrina social de la Iglesia y estar promoviendo el bien social de todos sus trabajadores y de todo su medio ambiente que estaba alrededor. Fue un gran hombre, ¿verdad? Así es, y fue promotor y Sí se puede. Sí gran se puede. mecenas. ¿Perdón? Sí se puede. Sí, un mecenas impresionante. Él estuvo ahí atrás del INDOSOC, ¿no? Hasta su muerte, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría también comentar que, pues bueno, hay otros fundadores, por ejemplo, de universidades y de institutos, entre ellas la Escuela de Negocios del sistema UP-IPADE,
Por ejemplo, el doctor Carlos Llanos y Fuentes, además un influyente Clarísimo. filósofo, un empresario superhumano y también pues formador de muchísimas generaciones de empresarios y empresarias ahora en México. A mí me tocó hace 20 años de mi generación ser de 160 en la maestría, solamente ser 6 mujeres todavía, ¿no? Pero pues también había muchos otros que a veces no salían como tan enfrente, ¿no? Que también son testimonio, pero por ejemplo el fundador de Grupo Posadas, don Gastón Azcárraga Tamayo, nada más pensando en él, que puedo recordar, pero hay muchísimos otros que también han estado detrás de todas estas instituciones, tanto hombres como mujeres, ¿no? El doctor Carlos Rosell, por ejemplo, y pues bueno, que también a veces como que no tenemos tanta claridad de quiénes son esas personas que han hecho la diferencia y que se han comprometido evangelizando el mundo del trabajo. Así es, muchas gracias, muy buena aportación. Ya casi vamos terminando. Ya, y fíjense que yo les decía que estoy aquí de emergente, pero gracias a ustedes ha salido muy bien la plática, ¿no? Esa participación tan abundante. Dice, evangelizar la cultura y las culturas del hombre. Eso ya lo tocamos, ¿no? La iglesia pide a los fieles laicos estén presentes en la insignia de la valentía, con la insignia de la valentía y con la creatividad intelectual, en los puestos privilegiados de la cultura, como son el mundo de la escuela, y de la universidad, los ambientes de investigación científica y técnica, los lugares de la creación artística y de la reflexión humanística. Aquí una institución insigne, digamos, es donde se da se creó la maestría en doctrina social, que es la UBAC, que también y se los digo porque están, por ejemplo, está la Ibero, está todas las grandes instituciones, las hallistas, las mismísimas salesianas, pero son de inspiración religiosa, ¿no? Todas ellas, pero por ejemplo la UBAC, la UPAEP, son netamente de laicos, son laicos, no hay ahí, sí, obviamente son de inspiración cristiana, pero no son religiosos. Entonces hay ejemplos también bien claros de instituciones educativas exitosas. Por ejemplo, aquí mis hijos van a una escuela que se llama el Centro Escolar del Tepeyac, lo fundaron, es un matrimonio, es hasta prepa, tienen desde prematernal hasta prepa y tienen cuestiones también de formación para ¿cómo se llama esto? De ejercicio y gimnasios, pero de una manera bien enfocada, ¿no? Entonces, Carlos Herrera, ¿no? Exacto, es don Carlos Herrera, ¿no? Dices, pues ahí están, son ejemplos, son laicos, no son, le digo, obviamente no es demeritar a nadie, ¿no? Para nada, sino ejemplificar que eso, ahí estamos llamados a eso, los laicos estamos llamados a generar ese tipo de instituciones, ¿no? Y hay también un montón de instituciones humanísticas, ¿no? Y de cuestiones científicas, hay grupos, asociaciones de científicos católicos, ¿no? Adelante, Sara, por favor. Gracias, Jorge. Discúlpame que te interrumpa de esta manera, pero fíjate que ya son casi 9:30 y seguimos aquí bien picados en la conversación. Creo que ha sido... bueno, falta una lámina. Ha resultado, creo yo, muy, muy interesante y se han abierto como diferentes temas de los que pudiéramos estar programando para futuras reuniones, porque hay muchas obras, muchas obras de laicos, católicos, no solamente en México, por supuesto, en todo el mundo, y que será necesario conocer, porque a veces por desconocimiento juzgamos cosas que no deberíamos, ¿no? O sea, alguien pudiera pensar, solamente Lorenzo Cerviche ha sido el único que bueno, no es un hombre muy ejemplar, por supuesto, pero ¿cuántos y cuántos más laicos han tenido una participación increíble en el terreno de lo social y en el terreno de lo político? Ahora mismo que estamos en el debate absurdo, digo yo, de los libros de texto, o sea, son cosas que no deberíamos estar
litigando o peleando ya a estas alturas del siglo XXI, pero parece ser que estamos viviendo un retroceso. Pues los laicos han sido los que han estado sacando diferentes manifestaciones públicas de su rechazo a los libros de texto, ¿no? Bueno, a estos libros de texto en particular que traen pues terribles errores y cuestiones así. Y entonces me da pie para hablar de la Unión Nacional de Padres de Familia, una institución centenaria que en México los laicos han sacado adelante, ¿verdad? Con mucho trabajo y con mucho esfuerzo de quienes en cada periodo la han ido presidiendo. Nada más interrumpirte con esta cuestión, Jorge, ya para que pases a la última lámina, y no sé si va a dar tiempo. Sí, ya vámonos para las preguntas del público que por alguna razón desconocida para mí no se está proyectando en el Facebook. Y nuestros amigos de Facebook están pues preguntándome qué pasó, y entonces ya les dije, espérenme tantito ahorita. Yo sí la veo, mira. Pues no sé. Ya hay varios que nos han estado preguntando al respecto. Ahorita al terminar ya checamos estos asuntos de la tecnología, a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí. En UBAC no está, no se ve. Bueno, pues si no, es cosa de compartirla y ya pues, que se vea diferida, ¿no? Pero sí está. No sé si sea porque yo soy el que la está transmitiendo y así a veces pues no se va, no sé, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar. Vamos a avanzar, Jorge. Luego la ponemos ahí. La última lámina es, y esta es es como una conclusión, ¿no? Esto es lo que dice, todas estas citas, todas son de la Christi Fidelis, lo que yo les decía, ¿no? Que pues se pueden sacar de diferentes documentos, pero la Christi Fidelis Laici es como un manual, ¿no? Dice San Juan Pablo II, repito una vez más a todos los hombres contemporáneos, el grito apasionado con que inicié mi servicio pastoral, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid su potestad salvadora, los confines de los estados, los sistemas, ya leí mal, abrid a su potestad salvadora, los confines de los estados, los sistemas, tanto económicos como políticos, los dilatados campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. O sea, nos llama a los laicos a no tener miedo y a participar en todo lo que hemos dicho, ¿no? Finalmente, pues es invitarlos a que nos vean aquí. Tenemos una página de YouTube que se llama El Encuentro Ciudadano por la Paz. Aquí tenemos ya publicados más de 100 programas con exponentes mejores que yo. Ahí vamos ahí, por ejemplo, está el padre Patrito, está el padre David, ahí está el padre Pedro Miguel, está el maestro Luis Anaya, que el maestro Luis Anaya y el padre Pedro Miguel son docentes de la maestría, ¿no? También para que si nos hacen favor de suscribirse y de invitar a las personas a que vean nuestros programas, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, si no, no lo van a hacer, pero bueno, es la idea, ¿no? Aquí está, los invitamos a inscribirse, como decía Sara al principio, a la maestría en doctrina social, en la UBAC. El plan de estudios aquí está, luego lo van a ver ahí en la publicación. Y si no, busquen la página, es UBAC, así nada más le ponen UBAC, como está escrito ahí, UBAC Morelia, y va a aparecer, se van a opciones ejecutivas. Ya está la descripción de la maestría, ¿no? Y finalmente, pues está el inicio en la plataforma, ya comenzó, como decía Sara, y se supone que se empezaba el 21 de agosto las clases. Ya nos comentó que todavía se pueden inscribir. Los costos son de 2,200 pesos la inscripción del semestre y cómodas mensualidades de 1,625 pesos. O sea, la verdad está regalado. Está subsidiada. Sí, está muy subsidiada. Que es un regalo. Hay unos maestros de gran calidad. Por ejemplo, el padre Pedro Miguel es doctor en teología. O sea, de veras yo soy su admirador, su fan, ¿no? Y hay muchos más. Está el maestro Naya, que también es muy bueno. La maestra Patti, o sea, hay muy buenos profesores, ¿no? Y ya, eso sería todo de mi parte. No sé si quieran ver una o dos preguntas o ya tengan mucho sueño. Pues mira, sueño tanto como eso todavía, ¿no? Lo que pasa es que a mí me preocupa un poquito a lo mejor lo del Facebook, que no pudimos
No sé si quieras checar, Jorge, si allá tenemos preguntas, porque yo aquí, por más que estoy intentando abrir a Facebook, no veo preguntas. No Y aquí hay. en este grupo que nos reunimos el día de hoy, quizás haya alguien que quiera dar una conclusión o hacer alguna pregunta de interés general con la que pudiéramos ir cerrando. En Facebook no hay, es que yo le pongo ahí que si tienen preguntas y eso, pero pues no me dio oportunidad, ¿no? Pues sí, es que no se puede chiflar y comer pinole, Así pero es. de todos modos nos salió bien el día de hoy. Ya tenemos aquí buen rato platicando. Francisco asiente con la cabeza y todos estamos contentos, ¿verdad? Por la reunión del día de hoy. Si alguien quiere abrir su micrófono y dar una conclusión breve, una opinión quizás de la reunión de hoy. Todos calladitos. Yo les comentaría y esperaría que después tuviéramos aquí a Tomás que nos hablara también de este tema. Tiene una visión muy, muy padre. Ahí la regamos con la agenda, ¿no? Pero él tiene y se recarga mucho en el Papa Francisco, que también tiene unas cuestiones impresionantes en este tema, ¿no? Para que si ven que se programa otra vez, entren. Es diferente, su plática es bien diferente, ¿no? Y no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar. Pues muchas gracias. Yo me voy a atrever a decir unas últimas palabras. Me quedé impresionado por la calidad de las personas que estuvieron presentes. Beatriz, la forma de hablar, de todos los que estuvieron participando. Para mí fue muy enriquecedor. Es un foro excelente. Pues recibí la invitación por medio de la parroquia de Corpus Christi y nos hicieron la invitación. Dije, pues, vamos a asistir. Y realmente fue el mejor momento que pude haber invertido en mi vida, en este momento. Muchas gracias a ustedes y pues seguir teniendo algún contacto con ustedes, que no sé cómo comunicarme, pero si tienen por ahí algún dato para seguirme comunicando. El programa se efectúa cada jueves. Ok. Cada jueves, si no recibiera la invitación por Zoom, cada jueves se transmite en Facebook, y si no, después se sube el programa también a YouTube. Pero ahí tenemos que ir. Te invitaron en la parroquia de... ¿Quién te lo mandó, la parroquia? No te escucha. Así no, estaba apagado, tenía apagado el micrófono. Sí, recibí una de uno de los miembros de la comunidad y que ella nos invitó, ¿verdad? Pues no sé si puedas dejarnos ahí un teléfono, algo así, para incluirte en un grupo de WhatsApp y que te llegue la invitación. Gracias, sí. Bueno. Lo puedes poner ahí en el chat y se me vienen a Yo quiero copiarlo por hacer ahí. en lo que nos organizamos para compartir. Creo que hay algo importante que está sucediendo en la iglesia en este momento, bueno, que está por suceder y viene sucediendo, que es el sínodo de la sinodalidad, y que pues verdaderamente es novedoso porque el Papa Francisco ha invitado a que todos participemos y sobre todo a que busquemos la manera de caminar juntos. Y creo que este es un llamado histórico a los laicas en el mundo, a que podamos también compartir nuestra experiencia y sobre todo estar pendiente también de lo que significa esta reunión de los obispos y qué es lo que se está buscando. Se busca que haya comunión, que haya participación y que nos preparemos para la misión, y no solamente los sacerdotes, sino todos. Y creo que es el momento. Tenemos estas benditas herramientas para estar en muchos lados al mismo tiempo. Así que me parece maravilloso traer al cuento esta invitación del Papa. Muchas gracias, Betty. Adelante, Marisa. Hola, bueno, pues agradecer ahora sí que la invitación. Nosotros realmente, bueno, yo la compartí en varios grupos y se me hace súper importante. Digo, Jorge ya nos ha dado pláticas ahí en el CLAT, en el Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, y es sumamente importante conocer todo esto de
la doctrina social de la iglesia, porque pues como dicen, ¿no? O sea, no es de ayer, ¿no? No es de un día para acá, sino que es realmente nuestra función como laicos, ¿no? O sea, yo no había entendido porque por lo mismo, ¿no? La gente dice, no, es que los laicos es que no hay religión, ¿no? En las escuelas laicas, ¿no? No, pues es que no hay, no es religiosa, no tiene nada que ver, ¿no? Y también importante que nosotros como laicos, a mí me decía un sacerdote, ¿no? Los laicos van a donde nosotros como sacerdotes no llegamos, ¿no? Finalmente. En la familia, ¿no? O sea, a final de cuentas, lugares que son no en la iglesia, ¿no? Entonces, la verdad a mí esto se me hace muy, pues muy importante, ¿no? Y sí tenemos que trabajar en esto y compartirlo con todos los que más se puedan, ¿no? Porque realmente, pues vale la pena, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Francisco, ahí te mandé un mensaje en el chat. Es mi teléfono. Si quieres anotarlo, me mandas un mensajito para distribuir las. Dime si no lo ves, porfa. No sé si alguien más quiera decir algo. Sí, ya lo tengo, gracias. De nada. Chela Balanzana es la que nos mandó la información de Corpus Christi. Sí. Ok. Y luego, Pero bueno, sí, pues invitarlos a la próxima semana. Vamos a tener aquí nuevamente a Leonel Funes, Dios mediante, y él nos va a hablar acerca de la realidad política, económica, social que se vive en América Latina. La vez pasada fue un programa muy interesante porque nos hizo ver con mucha claridad que estamos más relacionados de lo que creemos, ¿no? Y de que esas situaciones les digo, en el ámbito del bien común, acaban afectando a todo el continente. Entonces, los invitamos a las 8 de la noche, mediante el próximo jueves, para que nos acompañen, ¿no? Digo, si no les llega la liga de Zoom, lo pueden ver en Facebook y ya también pueden interactuar. Si no hay nada más, no sé si quieras decir o comentar algo, Sara o Rafa. pues agradecerle a cada uno de los participantes en esta sala de Zoom su asistencia, por supuesto sus comentarios, y estamos abiertos a sus observaciones, a sus opiniones, con el afán de ir mejorando este programa que tenemos los jueves en Encuentro Ciudadano y que igual con los Cruzados de Cristo Rey y la Universidad Vasco de Quiroga transmitimos cada 8 días. Un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y no dejen de compartir, por favor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, Marisa. Gracias, Bye. buenas noches. Gracias. Bye, Jorge. Bye, Pati.